Gaby, ¿estás lista para iniciar? Lista para iniciar. Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast Café con Jesús. Estamos muy emocionadas y expectantes porque es un nuevo capítulo, el primer capítulo de este podcast. Y sí, pues ya tuvimos la introducción, pero ahora viene un tema muy interesante. Entonces, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy contenta, muy emocionada, un gusto de saludarte, Brigitte. Pues muy contenta, expectante de lo que Dios va a hacer a través de este podcast. Así es, y el día de hoy pues no nos pudo acompañar Celina, pero en los próximos capítulos aquí va a estar con nosotros. Entonces, Gaby, ¿nos puedes decir cuál es el título del tema del día de hoy? El tema de hoy se llama ¿Un arma poderosa o peligrosa? Está interesante el título, no sé si ya con escucharlo se les haya venido algo a la mente, pero lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy es un tema que ha impactado nuestros corazones y que es algo que como cristianos tenemos que trabajar día con día. Entonces, pues lo que queremos empezar a tocar en este podcast es el impacto que tienen nuestras palabras como cristianos, y yo creo que pues todo el día hablamos, ¿no? Entonces muchas veces no nos ponemos a pensar en el impacto que tiene lo que hablamos o lo que estamos diciéndole a las personas, ¿no? Sí, debemos pues pensar siempre antes de hablar. Es necesario, o sea, decir lo que voy a hablar es bueno, es malo, va a bendecir o va a maldecir, vaya, por así decirlo. Ajá. Y la mayoría del tiempo yo creo que lo hacemos inconscientemente o ya en automático y decimos palabras que pues como que ya estamos acostumbrados a decir, o incluso a veces que tenemos alguna pelea con alguna persona o tenemos una discusión o cosas así, como que no sé, sale nuestra carne o no sé. Sí, digamos, hablamos a través de pues nuestro enojo. Sí, en el momento, nos dejamos llevar por lo que sentimos, ¿no? Ajá. Por nuestras emociones. No pensamos. Pero realmente no nos ponemos a pensar, o sea, que lo que estamos diciendo puede impactar el corazón de la otra persona. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que hacer cada vez que hablemos. Pensar muy bien, porque pues no sabemos si eso va a lastimar a la persona, y las palabras son una semillita que en su tiempo va a dar su fruto y no sabemos qué impacto va a tener en la vida de esa persona. Sí, y bueno, con esto quiero compartirles un versículo que es Proverbios 18:21 y dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que aman comerán de su fruto. Y yo creo que bueno, podemos darnos cuenta en el libro, por ejemplo, en el libro de Génesis, podemos darnos cuenta de cómo Dios empezó a crear todo solo con su voz. Entonces, o sea, podemos ver que sus palabras fueron y siguen siendo de gran poder, ya que con ellas pues ha hecho cosas impresionantes, ¿no? Uh-huh. Y pues su palabra sigue siendo impactante hasta ahorita, entonces yo creo que jamás va a dejar de serlo. Entonces, o sea, Dios con sus palabras pudo crear, o sea, todo lo existente, ¿no? Y con sus palabras pues nos dio vida. Entonces, que nuestras palabras sean así también, ¿no? Que sean palabras que sean de bendición para los demás, palabras que traigan vida y no que traigan pues muerte. Ajá, sí, que sean palabras pues que impacten a la vida de otras personas. Yo quiero compartir un versículo que se encuentra en Efesios 4:29 y dice: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. A veces, por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, que estamos desanimadas o pues que nos dan los bajones emocionales, pues no falta esa persona o esa amiga que viene con esas palabras llamadas palabras motivacionales. Ya no estés triste, y uno como que, ok. Gracias por tu ayuda. ya se me quitó. Échale ganas, ánimo, tú puedes. Y estas palabras en sí pues no son malas, o sea, pues te ayudan. Pero a lo que voy es que quiero enfocarme en esta parte del versículo que dice cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Uh-huh. Y tú te preguntarás, ¿cómo puedo yo crecer espiritualmente? O sea, siempre pues dando esas palabras de vida, esas palabras de amor. ¿Y dónde encontramos esas palabras de vida? Pues las encontramos en la Biblia, en la palabra uh-huh. de Dios. Sí. Y sí. Una pausa. Un comercial. No es cierto. Y pues yo creo que pues, sí, ciertamente somos humanos, ¿no? Y muchas veces, o sea, pues sí estamos en el mundo y es muy complicado. A veces como que, pues me quiero expresar bien y muchas veces estamos en el mundo y no podemos, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí, no? Pues es buscar a Cristo, o sea, llenarnos de Él, llenarnos de su palabra para así empezar a actuar como Él era, ¿no? Sí. Como Él era y sigue siendo. Sí.
Bueno, yo creo que un ejemplo claro de esto es que podemos vivir, no sé si tú estés en la escuela o estés estudiando y si tú ya recibiste a Cristo, pues los demás empiezan a ver que tú estás actuando de manera diferente, ¿no? O sea, incluso pueden verlo hasta en tu manera de hablar, que es pues algo muy sencillo de ver a Cristo. Entonces vemos cómo las personas que están en el mundo pues hablan muy diferente a cómo hablan las personas que tienen a Cristo. Entonces yo creo que buscar eso siempre, ¿no? O sea, reflejarlo hasta nuestra manera de hablar. Sí, sí, que dar nuestro testimonio en nuestra manera de hablar, que seamos ese reflejo de Jesús, de su amor. Y por eso la importancia de alimentarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu de la palabra de Dios, o sea, estar llenos constantemente. Y como te lo dije ahorita al principio, ¿cómo estar llenos? Pues leyendo la palabra de Dios y sobre todo pues también congregándote en una iglesia, que es donde recibimos ese alimento espiritual. Sí, porque también muchas veces estamos acostumbrados, por ejemplo, si apenas estás iniciando a caminar en esto de Dios, como que piensas, no, pues no necesito la iglesia o la iglesia no me hace falta, yo puedo tener mi relación con Cristo y ya se acabó. Pero o sea, no, o sea, algo que tenemos que tener bien claro es que tenemos que formar parte de una iglesia para poder seguir creciendo en nuestro caminar con Cristo e ir avanzando poco a poco y así, pues también relacionarnos con gente que ame al Señor y que nos puedan ayudar cuando se vengan dificultades o no solo eso, sino que nos acompañan a nuestro diario vivir, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, rodearnos de buenas amistades que nos impulsen a caminar. Esto también es bien importante. En Cristo que porque nos muchas rodeemos. veces lo tomamos muy a la ligera, ¿no? O sea, tomamos muy a la ligera las personas con las que nos juntamos y incluso a mí me pasaba que, por ejemplo, yo cuando estaba en la secundaria era cuando empezaba a conocer así de Dios, empezaba a escuchar pues de Cristo, ¿no? Y a mí me valía, o sea, yo decía, no, pues conozco de Cristo y ya, o sea, pero no, yo me dejaba llevar por lo que el mundo decía o quería, lo que estaba pasé la moda, así, ¿no? Entonces yo quería formar parte de esos grupos que me estaban, no, yo no quería alejarme de Cristo, pero no sabía que por las amistades que tenía me estaba alejando. Entonces, pues yo creo que eso es algo que tenemos que ponernos a pensar, o sea, las amistades que tengo ahorita, o sea, me están ayudando a crecer o me están acercando a Cristo, si no es así, o sea, hay que ponernos a pensar, ¿realmente quiero seguir con esta amistad? Hay que reflexionar con quién pues nos rodeamos y de qué manera están influyendo en nosotros, de manera positiva o de manera negativa. Porque muchas veces por querer encajar, pues decimos o hacemos cosas que pues no, ni siquiera está en nosotros, no somos nosotros, pues, pero solo por... Lo hacemos solo por ser parte de eso. Del grupito popular. Sí, sí. Y bueno, también otro ejemplo que muchas veces pasa es que ahorita está muy de moda, ¿no? Pues estar viendo Reels, estar viendo TikTok, ¿no? Y muchas veces vemos algún video, no sé, del X tema, y luego nos vamos a los comentarios, ¿no? También muchas veces a mí me pasa, veo un video gracioso y me voy a los comentarios a ver qué dicen. A ver qué opinan. Sí, porque muchas veces están más graciosos los comentarios que el mismo video. Entonces, muchas veces también podemos ver en alguno de esos videos que gente empieza a insultar a otra gente o se empiezan a lastimar, ¿no? Y o sea, yo creo que mucha gente sí lo hace pues así como que pues por pelear, ¿no? Y así, pero no están pensando, o sea, cómo se siente la otra persona, o sea, la persona a la que le están diciendo eso, o sea, no, como que no tenemos la capacidad, ¿no? No nos imaginamos, pues, que no logramos entender exacto el gran impacto que va a tener esa palabra en la vida de esa persona, y puede que en el momento pues tú digas, ay, no creo que le haya lastimado o ofendido mucho, pero como te lo dije al principio, las palabras son esas semillitas y en su tiempo pues va a dar fruto, y no sabemos de qué manera impactar a la persona, si positivamente o negativamente, o sea, en qué manera le ayudó esa palabra que tú le dijiste. Y pues eso, yo creo que es algo muy complicado, ¿no? O sea, porque si a veces nos encontramos en alguna situación difícil o estamos discutiendo con alguna persona, o sea, nosotros no, como que nuestra primera reacción no es reaccionar pues de buena manera, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero o sea, es a lo que nos está llamando Cristo, o sea, ser como Él y cada vez, pues parecernos más, o sea, yo creo que hay que orar, ¿no? Constantemente y pedirle al Señor, o sea, quiero más de ti y menos de mí, o sea, y es algo con lo que vamos a trabajar en nuestro diario vivir, o sea, no es algo que se vaya a ir así como que... De la noche a la mañana. Ajá, sí, así como que, tomé la decisión de decir puras palabras que den vida o palabras que edifiquen y pues no, o sea, no va a ser así como que tan rápido. Es una lucha constante. Sí, es una lucha constante y es algo con lo que vamos a batallar, pues yo creo que cada día, ¿no? Eso me lleva a un pasaje que se encuentra en la Biblia en Santiago 3, es el versículo 1 al 12, y ahí nos describe cómo es la lengua. Y se refiere a la lengua como una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero que puede hacer grandes cosas. O sea, aquí vemos el gran poder que tiene
la lengua tanto para bien como para mal. O sea, puedes bendecir, Sí. pero también puedes perjudicar a cierta persona o a la persona que te rodea. Y también lo describe como una pequeña llama. O sea, cómo comienzan los incendios, se originan de una pequeña llama Sí. y luego se va Inicia algo extendiendo, pequeño. extendiendo, hasta que forma pues un gran incendio. Ujú. Entonces así lo describe la palabra a la lengua, que puede causar un gran incendio con tan solo pues una palabra. Puedes Sí. provocar grandes cosas tanto para bien como para mal. O sea, es también bueno que entendamos que el buen poder que puede causar cuando hablamos cosas buenas, cosas de Sí. bendición. Y bueno, esto me lleva a otro pasaje que es Lucas 6:45 y se los voy a compartir. Dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Se me hace bien fuerte Wow. este Está versículo, potente. sí, está potente este pasaje. Y yo creo que hay que ponernos a pensarnos, a reflexionar de qué estamos llenos, porque muchas veces no nos damos cuenta de que nos estamos llenando de cosas que no nos están acercando a Cristo, de cosas que no nos están haciendo bien. Y, o sea, vamos a hablar eso, o sea, de lo que estemos llenos, ¿no? O sea, si empezamos a ver, no sé, videos de carros, pues vamos a empezar a hablar mucho de carros, ¿no? O si vemos videos de, no sé, de X cosas, pues vamos de cocina, vamos a empezar a hablar de cocina. Entonces, si nos empezamos a llenar de Cristo, lo que va a salir de nosotros van a ser palabras de bendición, palabras que edifican a los demás. Entonces, yo creo que hay que estar buscando más a Cristo, acercándonos más a Él para poder parecernos cada vez más a Él, ¿no? Ajá, sí, pues importante que consumimos. Sí. Como dices, me impacta. ¿En qué pasamos, me no? El impacta, tiempo. ajá, lo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, dice otra versión. O sea, ¿qué estás consumiendo? ¿De qué se está llenando tu corazón, tu mente? Porque de eso vas a estar hablando, eso es lo que va a salir de tu boca, son palabras que van a bendecir o van a perjudicar o lastimar a otras personas. Sí. Depende. Y lo como, que consumas. sí, como decíamos ahorita, pues se necesita tiempo para poder pues comunicarnos, ¿no? Con palabras que llenen de significado a los demás, pero cuando Dios vive en nosotros, pues nuestro espíritu se renueva, o sea, y todas las cosas comienzan a cambiar, y la manera en la que hablamos es una de las formas en las que pues empieza a notar que Cristo ha hecho un cambio en nosotros. Entonces, si tú aún no has recibido a Cristo, si tú no lo conoces, anímate, o sea, conócelo, porque realmente va a cambiar todo en ti, o sea, y a veces pensamos, o sea, ay, pues la forma de hablar, ¿qué? No, o sea, pero es algo sí, que realmente tiene mucho impacto. Sí, influye mucho, Sí, pues, nuestra influye manera demasiado. de hablar en la Sí. vida de otras personas, porque pues nuestras palabras impactan siempre. Así Sí. que pues te invitamos a que seas parte de una familia en Cristo, que te congregues, que busques del Señor y que sobre todo mantengas tu relación con Jesús, que le busques en oración a Él y que sigas firme en sus caminos. Sí, y bueno, pues recordarte esto, o sea, que Dios transforma vidas y puedes conocerle a Él por medio de la Biblia, porque pues la Biblia está llena de palabras de vida, llena pues, de bendición, ¿no? De bendición. Llena de palabras que van a cambiar todo en ti. Entonces, si tú aún no eres parte de una iglesia, pues te invitamos a tu casa, Odre Nuevo, eres bienvenido cuando gustes venir y pues vente. Vente, eres bienvenido. Sí. Y pues bueno, así terminaríamos nuestro primer capítulo de Un Café con Jesús. Pues esperemos que les haya gustado, que haya sido de bendición para ustedes. Y pues así nos despedimos. Gaby, ¿tienes algo más que decir? Pues nada, pues invitarlos también a ver los demás podcasts que sube pues de Iglesia Odre Nuevo. Sabemos que van a ser cada uno de bendición y no te pierdas el siguiente capítulo de Un Café con Jesús. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.